Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 74. Les estamos saludando el día de hoy desde Network Coworking, que nos facilita el día de hoy las instalaciones para poder grabar este episodio para todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos siempre a Mercado Casavieja, nuestro principal patrocinador, que el día de hoy no estamos en sus instalaciones, pero está siempre en nuestro corazón. Mercado aquí está siempre. Agradecemos siempre a Datadogs, empresa especializada en marketing digital, quien es uno de los principales patrocinadores de este programa, y a Camané Coaching, empresa especializada en consultoría educativa y desarrollo humano, a quien también agradecemos permanentemente por su patrocinio. Muchísimas gracias, conversadores, por acompañarnos y por seguirnos en esta travesía. Estamos en este mes cumpliendo ya un año, estamos en el primer aniversario de este canal, gracias a ustedes y gracias a todos sus comentarios y a todas las conversaciones que se han sumado. Conversadores, en muchos de los episodios hemos platicado que los seres humanos somos coleccionistas de historias y que de una u otra forma vamos recopilando una serie de elementos, imágenes y demás, y la traducimos siempre en historias, ya sea la personal o ya sea en otro momento. Y me parece, salvo su mejor opinión, que una de las manifestaciones más claras de esta exhibición de historias es precisamente el cine, ¿no? Por supuesto tendríamos los libros, pero está el cine. El libro te lleva a la imaginación y el cine te plasma eso que tú imaginaste en algún momento, o inclusive te puede llevar a lugares fantásticos que ni siquiera soñaste o pensaste alguna vez imaginar. Conversadores, hoy vamos a hablar de cine y el día de hoy tenemos un panel, como pueden ver, lleno, y tenemos gente súper talentosa, gente que sabe de cine, gente que ha estado y que está en el cine y gente que enseña además esta parte del cine. Entonces voy a presentárselos, me voy a permitir leer las reseñas, porque de verdad son gente que tiene tamaños, pues, y están por eso el día de hoy. Aquí a mi izquierda, luego tenemos a Nuria Ferreira Mañán. Nuria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida al conversatorio. Nuria es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 13 años desarrolló su carrera profesional en España en el área de producción de cine y televisión en diferentes productoras de cine, televisión y publicidad y documental. Posteriormente, durante 4 años, llevó a cabo la gestión de la Biblioteca del Ayuntamiento de Madrid y la organización de los talleres y cursos de este organismo. Actualmente, aquí en México, en Toluca, se desempeña como profesora, cátedra, pues, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la licenciatura de Comunicación. Eso es. Nuria, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Después, voy a presentar a Alejandro Cocho. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Alejandro también nos manda una muy larga, rápido voy a decir, activo en teatro y cine desde 2015 como actor y realizador en muchas obras y cortometrajes. Se ha presentado en festivales internacionales como Quimera, Festival de las Almas, Tlanchana Fest. En el área de publicidad y marketing ha desarrollado a nivel local spots políticos, comerciales y demo reels. Tiene una experiencia laboral como actor, productor, asistente de arte, microfonista, asistente de producción, asistente de dirección y, por supuesto, en teatro y en la parte también de historial académico, pues estudiaste también licenciatura en estudios cinematográficos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Alex, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. No, hombre, un gustazo. Y finalmente, y no por eso menos importante, voy a presentarles, lo dejé porque, miren, ya ustedes, conversadores, han visto que en estos episodios han estado, pues, bastantes de personas que conozco desde hace muchos años, que estaban así chiquitos. Bueno, pues, Jorge Subillaga, que tengo de ese lado, mi querido Jorge. Jorge Subillaga fue mi alumno hace cualquier cantidad de años. Yo no pintaba canas, Jorge no pintaba barba, y el día de hoy estamos por acá después de muchísimos años. Realmente creo que no nos veíamos desde que saliste de la secundaria. Y salí en el 2003. O sea, ya llovió. O sea, estamos hablando de 18 años. Aproximadamente. Jesús de mi vida. Jorge Subillaga es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en producción audiovisual y medios de comunicación, fotógrafo, documentalista. Ha colaborado en importantes editoriales como Condé Nast, Editorial Televisa. En cine se ha desempeñado como director de fotografía y productor en cortometrajes y largometrajes. A los tres, de verdad, muchísimas gracias. Un gustazo que estén por acá. Miren, yo voy a empezar diciéndoles que soy un aficionadazo al cine. Me considero, de verdad, una persona que aprecia el arte del cine. Me gusta mucho el cine. No nada más verlo, es decir,
cualquiera diría, pues Netflix te hace la vida y ya eres el más feliz. No, la atmósfera del cine me encanta, lo que está alrededor del cine. A lo mejor en su momento a mí me hubiera gustado poder hacer lo que ustedes hacen y estar en ese medio. Yo quisiera empezar con algo básico. ¿Qué fue lo que te enamoró del cine? ¿Cómo te dedicaste a lo que te dedicas hoy por hoy, Nuria? ¿Qué fue eso de la magia del cine que te atrapó? ¿Podríamos recordar, si no el momento exacto, qué fueron estas señales que recibiste? Y lo mismo para ustedes, que ahorita vayan pensando la respuesta. Nuria. Bueno, en mi caso fue la fascinación que sentía por mi hermana mayor, que era directora. Entonces, bueno, pues el hecho de ver el ambiente en el que se movía, las cosas de las que hablaba, ¿no? Yo era la pequeña, de 6, y ella era la mayor. Entonces, bueno, pues el hecho de que me llevara a los rodajes, ¿no? Cuando todavía ella era asistente de dirección, después ya se convirtió en directora de largometrajes, pues me tenía totalmente extasiada. Y entonces yo quería ser como mi hermana mayor. Eso fue. Exactamente, ¿no? Entonces, si ella hubiera sido enfermera, igual ahora pues trabajaría en un hospital. Y entonces estarías en otro episodio. Exacto. Cuando hablemos de enfermería. Muy bien. Alejandro, ¿qué fue lo que te atrapó del cine? O sea, la primera como impresión de que dije, no, tengo que dedicarme a esto, pues no sé si se recuerdan de los VHS, los DVDs. Sí, por supuesto. Pues traían escenas como postcréditos, ¿no? O el making of, pues ese tipo de cosas. Y yo desde muy niño o sea, lo vi y dije, wow, o sea, tengo que estar trabajando ahí de alguna u otra forma, ¿no? Y cuando crecí, pues me estuve como primero en el teatro. Me dije, pues sí, el teatro. Como actor. Como actor estuve un rato en la compañía universitaria de teatro aquí en Toluca, en compañías independientes, cómplices, en foros culturales, etcétera, ¿no? Pero decía, no, pues es que hay historias, por ejemplo, que se pueden contar de distintas formas, ¿no? O sea, el teatro es muy, muy particular. Las historias son muy particulares en el teatro, en las artes escénicas en general, ¿no? O sea, lo cuentas de cierta forma. No puedes hacer un insert de una taza, por ejemplo, que sería en el cine, ¿no? O no puedes mostrar ciertas cosas con otra metanarrativa, ¿no? No sé. Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Dije, pues es que siempre fui muy aficionado como de la foto. Entonces, me dije, no, pues cine, sí. Va, ahí. Por ahí. Ajá. Muy bien. Jorge. Pues a mí me llevó la fotografía, me llevó al cine. Cuando me empecé a apasionar por la fotografía, por contar las historias, pero como una imagen sin movimiento, pues bueno, me fascinó. Yo erré de carrera, empecé estudiando Relaciones Internacionales y después fue esta confusión, porque yo siempre quise tener una cámara, siempre, pero también en el contexto y en Toluca en ese entonces no era muy común que hubiera fotógrafos. O sea, yo no tenía ninguna referencia de alguien que se dedicara a la fotografía. O sea, más bien las personas que veía a los fotógrafos eran las personas que iban a la escuela, nos tomaban las fotos para el anuario, los que hacen las bodas. Sí, claro. Y en ese entonces, en la secundaria, en el 2000, estaba muy de moda este programa de MTV de Jackass. Entonces me acuerdo que con mis amigos, yo siempre me robaba la cámara de mi papá, la Handycam. Entonces pues, nos lavábamos haciendo cosas, nos íbamos a la escuela, hacíamos pruebas. Entonces yo siempre los agarraba, los acomodaba, los ponía. Entonces por ahí fueron mis primeros acercamientos a la cámara, ¿no? Al dirigir, al hacer algo. Entonces conforme fui creciendo, pues una tía mía me regaló una cámara y yo pues a todos lados me la llevaba. O sea, yo era el que siempre le tomaba fotos a todo. Y bueno, cuando conocí la fotografía formalmente empecé a estudiar. Yo quería ser corresponsal de guerra, era mi sueño ir a ser corresponsal de guerra. Hasta que me topé con un maestro que nos dijo, nos iba a dar una clase que se llamaba Escribir para los Medios. Dijo, cheque el programa, la verdad es que todo lo que les quiero enseñar ya lo vieron. ¿Les parece si les enseño a hacer guiones de cine y hacemos un cortometraje y con eso hacemos la clase? Y fue como, va, encantado. Y pues bueno, ahí me enganchó. La verdad es que ya teniendo las bases y los conocimientos de la fotografía fija, bueno, pues los aplicas un poco pues al cine, que al final de cuentas son imágenes en movimiento, son fotografías en movimiento. Y pues por ahí empecé y pues bueno, no ha parado. La verdad es que he tenido la suerte de juntarme con personas también muy, muy apasionadas. Y pues bueno, hemos estado por miles de lugares por una cámara, ¿no?
Qué padre. Y así fue como empezamos. Esa es la primera ventaja que le encuentro, una cantidad de lugares. Tu primera experiencia ya con la cámara, tu primera experiencia en el cine, ya sea en la cámara o en algo alrededor del cine, decías por tu hermana, y tu hermana te llevaba y podías ver todo lo que tenía que ver producción. De todo lo que viste de producción, ¿qué fue lo que más te atrajo y cuáles fueron tus primeros ya pininos, digamos, estos primeros momentos en los que Nuria empieza ya a llevar cierto rol en una producción? Bueno, ante todo tengo que decir que mi oficio dentro de los numerosos oficios que hay en el mundo del cine es la producción. Okay. Y entendiendo la producción, porque a veces hay cierta confusión en el término de producción, ¿no? Entendiéndolo como el equipo que consigue la financiación y se la gasta en organizar una producción. Wow. ¿Sí? Es decir, producción no tiene que ver con dirigir, no tiene que ver con iluminar, ni con el sonido, ni con la puesta en escena, ¿no? Producir es organizar, ¿sí? Entonces, en producción, bueno, pues desde pedir todos los permisos que se necesitan, hasta organizar transportes, organizar viajes, organizar comidas, recogida de actores, reservar espacios para que se coloquen los coches que van a ir, que van a estar durante el rodaje. Los materiales que se utilizan. Llevar a cabo el alquiler de todos los materiales, la contratación tanto de equipo artístico como de equipo técnico, llevar a cabo el scouting, es decir, la búsqueda de locaciones, ¿no? Con todas las necesidades que el director quiere en determinado lugar. Entonces, eso es producción y ese es el área en el que, pues, Se desempeña. yo empecé. Entonces, claro, yo empecé pues llevando cafés y barriendo, ¿no? Que es lo que hacen los achichincles de producción. Y bueno, pues empecé en el mundo del cortometraje, sí, y bueno, pues al principio en el cortometraje haces de todo, ¿no? Porque mi primer cortometraje pues fui utilera, ¿no? Y entonces pues y no tenía mucho que ver con producción, pero luego ya digamos que fui encontrando mi camino, ¿no? Y bueno, el primer corto que hice se llamaba El Columpio, fue un corto exitosísimo, ganó todos los premios de Álvaro Fernández de Armero, ganó todos los premios de aquel año. Y bueno, pues claro, yo me entusiasmé y dije, qué maravilla, estoy donde tengo que estar. Wow. Fíjate que yo dimensionaba la producción, pero no le dimensionaba a ese plano. Ahorita que dijiste las locaciones, entonces pienso si el director dice, a ver, esta toma me la imagino. Entonces ustedes tienen que ir, viajar, buscar, decir aquí, mandar la imagen y que el director diga, palomita, si quiero. Bueno, por supuesto, la persona del equipo de producción que va a buscar las locaciones se ha leído el guión, claramente, sí, ¿no? Entonces, a continuación, el director o bien el asistente de dirección, porque a veces el director está demasiado ocupado como para atender todo, pero bien sea él o el asistente de dirección comunica qué tipo de lugar hay que buscar, ¿sí? Es decir, si hay que buscar un restaurante, ¿qué tipo de restaurante es? ¿Es un sitio, es una fondita o es un restaurante en el que también hay un bar? ¿O es un restaurante que tiene una decoración de principios del siglo XX? ¿No? Exactamente cuáles son las características. Y con eso se busca varios sitios, se graba, pero sobre todo hay que tener en cuenta que no toda locación vale, porque si colocamos una locación que está en un sitio por el cual pasan aviones constantemente, pues el de sonido nos dirá, ¿qué es esto? Sí, gracias. O si, por ejemplo, es una locación en la cual hay un estacionamiento y no paran de salir y entrar coches, o hay un colegio, y claro, en el momento del recreo, pues aquello es un griterío, ¿no? Y, por supuesto, hay que buscar pues, lo que cree la atmósfera y por supuesto, lo que dé para el presupuesto, ¿no? Porque hay que pagarla. Y hay que hacer rendir el presupuesto. Exacto. Entonces, y además tienen que hacer feliz al fotógrafo, al director, a todo. No, es un tema. La verdad es que la producción es la parte en la que son los facilitadores de todas estas cosas, pero ellos trabajan muchísimos meses o hasta años antes de que empieces a rodar la película, porque exactamente tienen que facilitar y tiene que estar todo perfecto para que ahora sí que el director, los fotógrafos, lleguen el talento, pues solo actuar, ¿no? Pero sí es una labor súper complicada. bueno, como bien sabréis,
Cuando ya se elige la locación, pues hay una visita de los jefes de equipo, incluido el director, a la locación. Cuando dices para jefe de equipo, perdón, ¿te refieres a jefe de audio? director de fotografía, Ok. de sonidista, de Cabezas director de área, artístico. ¿no? Sí, son departamentos. Departamento de fotografía, departamento de arte, departamento de vestuario, departamento, o sea, Wow. se divide, o sea, es... Y entonces todos ellos van a ese espacio. Eso es, y emiten sus necesidades, ¿no? O sea, como directores de fotografía sabréis perfectamente, ¿no? Que es muy típico, por ejemplo, que si la locación es en exteriores y nocturno, ¿no? Seguro que van a decir, quiero el suelo mojado. Porque no sé si os habéis dado cuenta, claro, vosotros lo habréis pedido en varias ocasiones. Cuando ves un exterior nocturno, te das cuenta de que todo el suelo está mojado, en muchísimas películas, ¿no? Lógicamente, bueno, ¿qué proporciona eso? Sí, pues crea reflejos, te da más profundidad, pues infinidad de cosas que puede, o sea, que hace que sea todo más amable, que sea más visible, que sea más, pues bueno, que cree una atmósfera que vaya ad hoc con el guión. Y entonces producción lo que tiene que hacer es conseguir los medios para que ese suelo se moje, ¿no? Entonces, pues tendrá que primero alquilar una manguera grande, pedir un permiso para que se abra una boca de riego, a veces incluso tiene que venir un técnico del ayuntamiento, ¿no? Y regar cuando se tenga que regar, etc. Y que se mantenga así, porque eventualmente se va a secar en algún momento. Claro. Y entonces en continuidad, que eso es un tema también muy importante en el cine, la continuidad, y que es un dolor de cabeza, pues bueno, si lleva 5 horas grabando muchas veces para 1 minuto, se lleva un día completo de grabación, dependiendo de la escena, todo, pero hay veces que 2 o 3 minutos de una película, claro, hace que sean días de producción, o un día completo, una jornada completa. Entonces, bueno, pues es un tema Y eso, bueno, me estoy imaginando todo lo que implica eso. Entonces, se atrasó. Voy a poner un tema humano. El actor cenó camarones, se intoxicó y al día siguiente no está para la toma. Pero nosotros tenemos el lugar destinado para tantos días, tantas horas de grabación. Y entonces eso hace que se extienda la grabación y eso entonces mi presupuesto lo pone en aprietos. Es decir, es antes y el durante de la película producción está en una situación de así con el lápiz en los dientes permanentemente. Mover el plan de rodaje, ¿no? Y ese tipo de... Sí, porque de hecho, bueno, en muchas ocasiones se tiene lo que se llama un cover. Entonces, por ejemplo, si lloviera, ¿no? Pues no se podría hacer una secuencia en exteriores, pero a lo mejor se tiene preparado determinada locación con la que se pueda improvisar, ¿no? Entonces puede ocurrir que un actor se enferme y entonces, bueno, por un lado ese día a lo mejor se podía grabar una serie de planos, una serie de secuencias con otros actores, ¿no? O con el cover que se tenía previsto, ¿no? Es decir, producción es un departamento al servicio de todos los demás departamentos, pero es un departamento que tiene que estar absolutamente preparado para los imprevistos y mantener una absoluta calma porque imprevistos son pues, Permanentes. constantes. Hablando un poco de eso, perdón. Sí, no, por favor. Ahorita estoy produciendo un corto y precisamente ayer estábamos haciendo un scouting de locaciones por Temascaltepec, o sea, el Estado de México, pero hacia el sur. Así es. Estábamos en una locación que fuera una casa antigua, como de una ranchería, este tipo de locaciones y que pues se pudiera llenar como de triques, ¿no? Porque era una casa. Entonces fuimos allá y el problema de esa locación es que se va mucho la luz, o sea, está a mitad del bosque y se va mucho la luz. O sea, llegamos y se fue la luz como 1:30, ¿no? Y regresa otra vez. Entonces implica pues, mover plantas o traer jugo, ¿no? Energía eléctrica de algún otro lado. Y también que no hay donde se hospeden los actores, los campers, o conseguir un hotel por ahí, unas cabañas que son más cercanas. Pero la locación le encantó al director, entonces es como de... entonces, ahí o ahí, ¿no? Y el fotógrafo también fue al scouting, o sea, fue dirección, fotografía y arte, ¿no? Bueno, producción, que era como ahí el dilema. Dice, no, sí, esta se queda, ¿no? Dice, pero no tenemos luz, ¿cómo lo hacemos, no? Pero, es precisamente eso, ese tipo de cosas que te ponen a prueba, ¿no? Y antes de que se me vaya, eso de que dijiste de Jackass, yo también lo recuerdo cuando iba a la secundaria prepa, así que yo venía, estaba con mis amigos, También y grabábamos videos súper de que, que te aventabas un ventilador o cosas así, ¿no? No sé por qué lo hacíamos, pero
Ustedes Ese qué también dicen, fue otro conversadores. acercamiento a- Nuri y yo así de... Bueno, no sé bien de qué hablan, no soy de aquí, pues. No, pero el Pero programa Jackass es un programa que estaba en MTV, es norteamericano, en donde un grupo de amigos hacían tonterías, estupideces, esa es la palabra, estupideces. Como por ejemplo, de repente se levantaban y agarraban la maceta y se la aventaban al otro para lastimarlo, o se metían a un ruedo con un toro en calzones. Y entonces otros están grabándolo y se hizo súper popular, se lastimaban y se reían los otros, se hizo súper popular. Entonces era como si fueran dobles, ¿no? Y entonces hacían cosas de stunts. Y es un fenómeno, o sea, fue un fenómeno en la televisión y después se trasladó al cine. O sea, las películas de Jackass es de donde es donde siguió viviendo la franquicia, porque en realidad en la televisión lo prohibieron. Y pues claramente, o sea, Sí, porque claramente hay mucha gente muchos siguiendo niños se subían a un carrito del súper y te hacían una bajadota y te encargo cómo acababa. Sí, ¿No? pero bueno, Sí, es otro tema, ¿no? Pero sí, Tú también también. fue un acercamiento. ¿Cuál fue tu primer contacto con el cine? Mi primer contacto con el cine, pues haciendo castings como actor. Haciendo castings era así como de, te quedas en tal comercial, ¿no? Y tienes tal perfil y das, ¿no? De extra, o das de beat, o de, no sé, ¿no? Y era así como de, muchas luces, cámaras, te retoco y ese tipo de cosas, ¿no? Que es como, lo ves desde otro punto cuando estás en el área como de talento, ¿no? Que le llaman. Y sí, pues, primero ya después dije, no, pues es que siempre me ha gustado la foto y pues, quiero estar como del otro lado. Fue cuando Ya. me preparé para... Y esa primera del otro lado. pues pues entré a estudiar cine. Y pues en la escuela hay muchos engaños, la verdad, ¿no? O sea, como en cualquier universidad hay cosas que las aprendes más afuera, o sea, trabajando fuera de que te jalan para tal proyecto, para tal cortometraje, para tal, lo que sea. Sí, de qué sabes hacer, ¿no? O sea, no te van a pedir un título tampoco. Es raro, en el medio te pidan eso. Te dicen qué sabes hacer y le entras de staff, ¿no? Y ya sabes de estafear, pues ya aprendió cuate, mételo de gaffer, ¿no? Te metes de gaffer. ¿Qué es gaffer? Gaffer es el jefe de los staffs, es el encargado, digamos, pues de setear, ¿no? De acomodar, pues, en este caso, las luces, la tramoya. Bueno, en producciones pequeñas, porque pues, grandes pues son más. Ok. Pero sí es el jefe de los staff, prácticamente el que carga, el que se encarga de acomodar. Ese sí, pero el gaffer no lo había escuchado. Entonces, como que el jefe del staff. Ajá. Ok. El gaffer. Jorge, ¿tú cómo empezaste? ¿Cuál fue la primera? Ya nos platicaste hace rato que te... pues fue en esta clase que empecé a hacer los cortometrajes y un compañero igual de la secundaria, bueno, de toda la vida en la escuela, que no era 2 años más pequeño que yo, un día me escribió, me dijo, oye, tú estás haciendo, estoy viendo que, mira, la verdad es que también nosotros ya creo que estamos en una generación donde es un poquito más fácil como hacer este network, ¿no? El conectarnos, el vernos, el saber qué está haciendo el otro, porque pues al final de cuentas, así como tiene sus cosas muy, bueno, peligrosas o estas cosas de enajenación, las redes sociales, pues también ha sido un lugar en el que yo siento que nosotros hemos podido crecer y podemos ir compartiendo, ¿no? Entonces, este cuate se llama Miguel Ferraes. Sí, claro. Por supuesto, también exalumno. Miguel Ferraes me escribió un día y me dijo, oye, veo que estás haciendo esto, ¿te gustaría? Tengo esta historia, escribí un guión. Y me dijo, ¿te lo avientas? ¿Quieres dirigir la foto? Entonces, pues, sin pensarlo, le dije que sí. Al final de cuentas, él ya tenía un poquito más de experiencia. Entonces fue la primera vez que llegué con un crew muy organizado, los jefes de departamento bien marcados. Y la verdad fue una experiencia muy bonita, fue en el 2013. Fue una experiencia muy bonita, lo grabamos la mitad, la grabamos aquí en el centro de Toluca. Y la otra mitad lo grabamos en Playa Aventura, en una playa de Guerrero. Y la verdad, bueno, les voy a dejar el link del cortometraje para que lo puedan ver. Y fue una experiencia muy enriquecedora. La primera, pues bueno, tener esta seriedad, ¿no? O sea, a mí me parece que el cine de repente les digo que es algo muy, todavía muy medieval, porque todavía todo, o sea, medieval en el sentido de
todos te dicen, sí, mi señor, y hay como un respeto, o sea, hay una comunicación, entrando a set, o sea, cuando entras al set y empiezas a grabar, con todo, hay un respeto absoluto, y entonces, bueno, empezar a estar en estas dinámicas, en esta comunicación, también esta producción, pues ya trabajamos con actores profesionales que ya habían hecho muchas películas, entonces fue un acercamiento muy bonito a lo que es, ¿no? A estar ahí. Entonces, la verdad, este cortometraje nos fue muy bien, como al columpio. También tuvimos la oportunidad de ir a exhibirlo a Cannes. Por ahí estuvimos en el Festival de Acapulco, estuvimos en el Festival de Morelia. Ese cortometraje le dio la vuelta a varios festivales importantes. Entonces, pues bueno, fue la primera vez en la que el acercamiento de verdad de decir, ok, definitivamente quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿no? Entonces de ahí pues fue como seguir haciéndolo. Qué importante es, iba a decir la palabra éxito. Podemos ser, pues muy relativa la palabra éxito, cada uno la puede entender distinta, pero por ejemplo ahorita todos de ustedes mencionaron estos ejemplos, hablaste del columpio y ahora estás hablando de otra. Entonces esa primera en la que una persona te dice, esto está grande, ves que crece, ves el tamaño, ves los premios, es un impulsor tremendo. Es una energía brutal para querer continuar en ese sentido. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que te ha tocado sortear a lo que tú te dediques? En la parte de producción, me imagino 300,000 ya nada más desde que narraste, pero en una experiencia así vívida, ¿cuál sería esto que así que lo recuerdas y hasta te vuelves a poner a temblar? Sí, que todavía te sangra el corazón. Sí. Bueno, a medida que vas creciendo y vas trabajando, pues vas teniendo cada vez más responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las locaciones siempre daba bastantes dificultades, ¿no? Y cuando es en exteriores y es en una ciudad como la mía, Madrid, ¿no? Pues encuentras todo tipo de imprevistos. Una cosa que sí yo creo que me hizo adelgazar 10 kilos de la angustia fue, ese día rodábamos, era una película que se llama Sé quién eres, y rodábamos en 2 barrios de Madrid muy diferentes. Entonces, en la primera locación, para que pudieran aparcar todos los vehículos, ¿no?, de rodaje, bueno, pues 48 horas antes se había pedido un permiso, se había contratado a unos muchachos que se quedaban allí durante 48 horas e iban poniendo sus propios coches o dejando espacio a medida que salían los coches. Para eso has tenido que pedir un permiso municipal, llevar vallas, una serie de pues cinta para separar, ¿no? Y luego pues a las 4 de la mañana pues les llamé y les dije, ¿cómo va? Pues quedan 2 coches, nada más. Bueno, pues llamar a la grúa, ¿no? Porque hay derecho de llamar a la grúa si has reservado un espacio y has pagado por él. Bueno, todo fue muy bien, todos los vehículos, había espacio para todos. Ese día rodábamos en otro lugar. Yo también había preparado la reserva de ese otro lugar, que estaba en otro lugar de Madrid. Okay. Entonces lo que pasó fue que, bueno, yo llamé estando en el rodaje de la primera locación y llamé lo que llamamos al vallero jefe, es decir, de los chicos que ponen del otro lado. Y me lo encuentro dormido, es decir, que él estaba despertando. Y yo digo, oye, pero ¿y no hay nadie entonces en la locación? O sea, ¿no habéis ido? ¿Pero qué es esto? ¿No? Hasta yo había hablado con él pues 48 horas antes, ¿no? Y fue la primera vez que me pasó. Y dije, ojo, error mío, 48 horas antes es demasiado tiempo, ¿no? Hay que checar 48 horas, 36, 24, 12, sí. Eso es, ¿no? Entonces corrí a la locación y por supuesto no había nada. Y al cabo de 1 hora llegaba todo el equipo con todos los camiones y claro, y ahí pues no había ningún sitio para aparcar. Bueno, no sé cómo lo conseguí, pero bueno, digamos, bueno, sí me llevé cierta bronca de mi jefe, porque cuando llegaron había la mitad del espacio, no sé si es que empujé yo los coches o qué, aquello se liberó, pero aprendí mucho de esa experiencia, ¿no? De los errores siempre se aprende. Totalmente, no, y más voy a decir un poco de esto. Además, el cine no es algo en el que
te puedas callar los errores, ¿no? Hay que decirlos, y por más, porque si no, no suceden las cosas. O sea, tal vez sola no hubieras podido, tal vez lo tienes que decir, o tienes que hablar con alguien que te ayude, porque el cine ahora sí que se hace en conjunto. Entonces también es una parte en la que, no sé, hay muchos trabajos y muchas cosas en las que tal vez te puedes equivocar y bueno, no digo nada o no hago esto, pero el cine tienes que comunicar un problema y porque además es un constante de resolver. O sea, eso es lo que hacen los productores, resolver. Entonces sí, imagino la angustia que tenías. Yo me angustié. Nunca más me volvió a pasar. Jamás, ¿no? Pero es cierto lo que dices. Creo que es una de las profesiones en las que más dependen todos de todos, ¿no? En la que la labor de una persona del equipo de dirección tiene todo que ver con la labor de otra persona del equipo de fotografía, ¿no? Están muy interconectadas, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que vas aprendiendo, ¿no? Al principio aprendes a qué se dedica cada quien y a lo mejor en siguientes producciones sabes qué relación hay entre los distintos departamentos y los distintos profesionales, ¿no? Y si una persona llega tarde, es posible que el rodaje se vaya a paseo. Se vaya a paseo porque alguien llegue tarde, porque se hace la cadena. Era fundamental su presencia en ese momento. ¿Cuáles son las áreas para los que no sabemos? Vamos, le sabemos porque ves los Oscars, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Oscar tal, entonces, pues sí entiendes o sabes del guión, ¿no? Sabes de la cinematografía, que es la parte de fotografía, ¿no? La parte de dirección, la parte de producción, pues los actores, vestuario, pero ¿cuáles son arte, por ejemplo? Arte, ¿qué tiene que ver esa área? ¿Qué hace arte? Que en realidad es diseño de producción. Okay. Es diseño de producción, es arte, el director de arte es el que se encarga y eso es una parte en la que hay que ser mancuerna con la dirección, con el departamento de fotografía, porque son los que se encargan. Mira, aquí tu departamento de arte fue el que se encargó en poner las tazas, en poner la maceta, en decorar, en que tenga armonía. El director de foto va a decir, buscar que la paleta de color sea lo más agradable y que vaya también con el guión, con lo que se está explicando. Entonces, pues el diseño de producción es el que se encarga de, entre muchas cosas, en construir los sets, en decorar, dentro del área, dentro del diseño de producción o del departamento de arte, pues también hay constructores, decoradores, pintores, carpinteros, también hacen toda la escenografía. Claro, podríamos decir algo así. Y por ejemplo, en las películas que les llaman de época, ¿no? O sea, que es como que son grabadas en el siglo pasado, este tipo de cosas de los 80s o lo que sea, pues son los encargados de que parezca que sea verosímil eso. No, y se ve increíble. Algunas películas, es más, algunas películas, palabra no, con toda intención, trato de poner mucha más atención a esos pequeños detalles y de verdad pareciera que no se les va nada. Todos los coches, en los restaurantes, la vestimenta, vamos, hasta la forma en la que, o sea, de verdad es como si te llevaran a ese lugar. Es impresionante. Y te digo, ¿cómo le hacen para conseguir tantos coches? Porque de repente se ven muchos. ¿Cómo le hacen para conseguir tantos coches? No me imagino el vericueto para conseguirlos. Bueno, hay distintas formas, ¿no? de tener coches. Existe algo llamado product placement. El product placement lo podemos traducir como colocación de producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coche del protagonista o el coche de los secundarios, en lugar de alquilarlo, por supuesto no comprarlo, se acude a una marca, a cualquier marca, Honda, por ejemplo, ¿no? Y lo que se trata es de hacer un intercambio, es decir, préstame un coche para la producción o préstame un coche para recoger actores o recoger material para que y yo me aseguro de que la marca Honda se va a ver muy bien, ¿sí? Es decir, que va a haber un inserto en el que solo se va a ver el logotipo de Honda. La toma y así en la parte del cofre va acercando, ahí se ve el logotipo. Okay. Y eso no solo con coches, también, pues, por ejemplo, con marcas de leche. Por ejemplo, si una familia está desayunando, pues entonces se pone la leche, pumba, y se ve. Y entonces la empresa proporciona, pues, apoyo de algún tipo. ¿Y eso cómo se llama? Product placement. Product placement. En el caso de la leche, a lo mejor te da leche para el catering de todo el rodaje. Okay. Por ejemplo. Y bueno. No, perdón. Eso fue un montón con los cigarrillos. Con los cigarros, cuando prohibieron los comerciales como tal del hombre Marlboro y eso, pues de ahí de cine se agarraron y aparecían en las películas
Y eso es product placement también, o sea, que salgan los cigarros de Marlboro, que salga eso, pues, La bebida, la bebida, el alcohol, todo eso lo pueden aprovechar. de Corona sale un montón. Bueno, ahorita ya un montón hay patrocinios Corona, joven, dijimos. Sí, pónganse la del Puebla, muy bien. En la película, por ejemplo, Náufrago, FedEx. Pero, pues, por supuesto. Eso, vamos, yo creo que pagó FedEx toda la película, ¿no? Porque es omnipresente. FedEx y Wilson. Exactamente. Sí. FedEx y Wilson. Evolución, ¿no? Parece que es la del un comercial gigante de Head and Shoulders, ¿no? Que al final matan a un extraterrestre con Head and Shoulders. Y es como de, no, pues sí. Como que fue un comercial muy Y grande. suben las ventas en tan solo. Entonces tienes el presupuesto, pero además ese presupuesto logras estirarlo precisamente con estas cosas. Efectivamente. Cuando logras intercambios con marcas y demás. De lo que se trata es de ahorrar lo más posible, ¿no? Para poder luego utilizarlo, sobre todo también en imprevistos, ¿no? ¿De qué tamaño es una producción? O sea, cuando... No quiero irme ahorita a estas grandes Avengers, no sé, estas sagas, Misión Imposible, Harry Potter. Un presupuesto... Es que no sé, a lo mejor si la pregunta quepa. ¿Hay presupuestos ordinarios comunes o cada presupuesto es diferente? No. Cada película tiene sus necesidades diferentes. Ahora sí que depende del sapo a la pedrada, ¿no? La verdad es que pues, sí, no hay un estándar, y más si haces cine independiente, pues por menos existe presupuesto, pero bueno, sí hay ciertos fees fijos en los que ya sabes que la cámara va a costar esto, la óptica cuesta esto, el móvil donde vienen todas las luces cuesta eso. Entonces, con base en eso, pues puedes ir haciendo un presupuesto más las necesidades ya específicas de cada historia, ¿no? Entonces, sí, no, hablar como de esa es la gran pregunta siempre. Oye, ¿cuánto me cobrarías por hacer un video? ¿Cuánto cuesta más Bueno, ¿qué quieres? O sea, ¿qué vas a necesitar? ¿Qué se requiere? Entonces, pues bueno, más bien ahí es donde se empieza... donde empiezan a ver los productores, pues cuánto va a costar, ¿no? Y están en estas etapas, son 3 etapas. Es la preproducción, que es donde se entra el scouting, buscar a los actores, hacer los castings, hacer las pruebas de vestuario, buscar todo lo que se va a hacer, lo que va a hacer el departamento de arte para decorar, para pintar, para hacer. Entonces, bueno. Es como el anteproyecto. Claro, sí. Ok, la preproducción. Después, y ahí, en ese anteproyecto, perdona por interrumpir, ahí pues se puede hacer un presupuesto. No, sí, de hecho, ya corre el presupuesto. ya hay uno anterior, o sea, sí entraría un poco, bueno, a ver, mejor que te diga la experta. bueno, hay un primer presupuesto que se va modificando a lo largo de la preproducción, pero antes de empezar a contratar, ¿no? El productor hace un presupuesto inicial y después ya contratará a un segundo, a un director de producción, ¿no? Que irá ajustando cada vez más el presupuesto. El presupuesto se va configurando cuando hablas con los directores de equipo, director de maquillaje o directora artística, montador, y te van dando sus necesidades. Y a raíz de las necesidades, bueno, normalmente el director de producción dirá, me pides 3 y te voy a dar 1, ¿no? Eso siempre es una pelea, ¿no? Entonces se va configurando el presupuesto. En el tema, por ejemplo, si vamos en México, depende siempre de si es una producción en la que hay varios coproductores, si solo es un productor, si la película se ha hecho en cooperativa, es decir, son muchas situaciones, pero podemos hablar de un presupuesto estándar entre 15 y 30 millones estándar, ¿sí? 15 y 30 millones de pesos. De pesos, eso es. Un largometraje. Un largometraje, eso es. ¿Qué ocurre? Que, por supuesto, se puede hacer una película con 10 millones y con 5, y si vas con un teléfono y muy pocos medios y un guión muy simple y muy sencillo, lo puedes hacer con tu teléfono móvil, que la película te cueste 1 millón, sí, pero si hablamos un poco de las, no sé, películas que a lo mejor podemos ver que se presentan a los Arieles, entre 15 y 30 millones. ¡Wow! ¿Qué dices, Edson? Hacemos una película, la película de conversatorio, ¿ya? Productores ejecutivos. Los productores ejecutivos. Justo iba a decir eso, cuando de repente uno va al cine, ves y sale un logo, por ejemplo, no sé, de una casa productora, ¿no? Por ejemplo, Universal o algo, pero luego sale otra, y luego sale otra, y luego sale otra. Y en algunas que parecieran que son más pequeñas, salen como 25.
Claro. ¿Todas esas son coproducciones? Sí, son coproducciones y normalmente también hay muchas películas que están financiadas por estímulos fiscales, ¿no? Foprocine, Ficine, o hay muchas también, Ibermedia, Inca, hay muchas, hay muchos estímulos o muchos apoyos, ¿no? a guiones, porque pues justo, o sea, el cine hacer cine es caro, ¿no? Entonces también ahí entran muchas cosas, o sea, a la hora de que estás metiendo a inversores a tu película, pues también entonces ya también es un riesgo, porque entonces también ya estás también, pues bueno, hay intereses de terceros, ¿no? En los que oye, voy a poner esto, pero ¿qué crees? Que no me gusta lo que dice tu guión, ¿no? Entonces cámbialo un poquito. Entonces por ahí es un poco una negociación, ¿no? En la que también, pues bueno, van cambiando, pero bueno, al final de cuentas es cuando se hace posible la película, ¿no? Universal, todo esto, al final de cuentas ellos, algunos nada más entran al final de la película y ya nada más se dedican a distribuirla. O sea, tal vez no desde el principio se aventaron y dijeron, sí, creo en tu proyecto y todo, pero la vieron y dijeron, está súper bien, ¿sabes qué? Ponle Universal y yo te la distribuyo. Entonces, bueno, es todo un tema. Ok, yo entiendo, es un camino tremendo. A ver, yo tengo una pregunta que quería hacer desde el principio. Ustedes que están inmersos en este medio, que conocen el medio, que tienen experiencia en esto, ¿cuál es la realidad del cine mexicano? ¿Cuál es la realidad del cine mexicano? Y lo digo esto desde la perspectiva de que creo ha habido, por supuesto es mi opinión y es muy subjetiva, ¿no? Habrá quien diga, no hombre, ¿cómo dices eso? Esa es una maravilla de película. Sobre todo me voy a ceñir en estos últimos años, en el que pareciera que genera comedia, y entonces desde el No Manches Frida, desde el ay caramba, ¿cómo se les llaman los burócratas que les llaman los godines contra no sé quién sacaron contra mis reyes? Exacto, contra mis reyes. Es comedia romántica, ¿no? Bueno, no sé, pues, pero, o sea, con todo respeto, de verdad, me parece como que hubo una época que le llaman época dorada del cine mexicano, luego hubo una época del que le llaman cine de ficheras, en los 70s, principios de los 80s, en el que por ahí pues Canoa, Mecánica Nacional y por ahí, a mi entender, se salvan una que otra, las demás me parecen, híjole, pues, ¿no? Y luego viene otra época del cine donde viene Solo con tu pareja, La mujer de Benjamín, La tarea, vienen películas que me parecen con guiones distintos, etc. Y luego siento que ya caemos otra vez ya me parecen guiones, o sea, Mauricio Ockman sale en todas las películas, ¿cuál es la realidad del cine mexicano hoy por hoy? Pues fíjate, ese es un tema bastante amplio, ¿no? Porque, pues, como comentaba, que tiene que ver mucho con la distribución. Porque hay muchos proyectos, muchos cortos, largos, que sea, que se quedan enlatados o se quedan así de... tuvo tanto de exhibición, o sea, tuvo tantas personas así netas que vieron en taquilla, ¿no? Así como aficionados del Necaxa. Ajá. O que le fue mejor todavía en el streaming, ¿no? De que dice Netflix, yo te lo distribuyo, y en Netflix le fue mejor que en taquilla, ¿no? O este tipo de situaciones. Y pues las comedias románticas están porque les funciona a nivel comercial, ¿no? O sea, a nivel comercial, y no es que esté mal, simplemente pues tendría que ver como para todos, ¿no? O sea, hay comedias románticas, pero también hay otro tipo de cine y se le está dando pues un espacio para poder pues salir, ¿no? Y ha habido varias películas últimamente que son muy buenas, son películas mexicanas muy buenas, directores y directoras así mexicanos que generalmente lo ves en la Cineteca, ¿no? O sea, que vas a la Cineteca y dices, ellos, ¿no? Y que están una semana o 3 días en el Cinépolis o en cines comerciales, y que tiene que ver precisamente con eso, también con la demanda, ¿no? O sea, la gente dice, sale Ockman, ¿no? Sale Derbez, sale Chaparro, y es lo que buscan generalmente, ¿no? Esa gente no se va a sentar a una cineteca a ver otro tipo de cine, ¿no? Y pues no sé, siento que hay para todos, pero sí tiene que ver con la distribución, tiene que ver con la distribución. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, efectivamente la comedia romántica y el terror es lo que más atrae al público mexicano a las salas. Y bueno, se da la paradoja de directores mexicanos que triunfan en distintos festivales internacionales, ¿no? No sé, Michel Franco, por
ejemplo, ¿no? Cuyas películas se exhiben en Cinépolis, Cinemex, pero efectivamente tenemos a Spider-Man en 8 salas, en ese mismo cine, ¿no? Y en un horario muy minoritario, ¿no? Pues ponemos a Michel Franco, ¿no? A las 10:50 de la noche. Existe una obligatoriedad, una cuota de cine mexicano. Es decir, eso existe en todos los países, es decir, es frente a las majors estadounidenses, ¿no? Que son como un gran gigante que se lo come todo, pues existe una obligatoriedad de que haya películas nacionales en determinados días. ¿Eso es en todos los países? Eso es en todos los países. Okay. El Tratado de Libre Comercio no dejó muy bien parado a México en este sentido años antes, ¿no? Y dio paso a todas las producciones estadounidenses que se comieron el mercado completamente, ¿no? No hay mucha protección al cine nacional. Por ejemplo, si en Francia cada película que no es francesa, cada sesión de cada película que no es francesa, en todos los cines del país paga €1, ¿no? Y con ese euro se apoya el cine francés, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí... O sea, que si yo soy Universal y quiero, ¿qué estudio es el que mueve Marvel? Disney. Disney. Ya todos dicen. Sí, exactamente. Si yo soy Disney y quiero que mi película de Avengers Endgame se vea en 5 salas de París, por cada función yo Disney tengo que pagarle al gobierno francés €1. Eso es. Por cada boleto. ¿Por cada boleto? No, Por cada función. Por cada función. Ok. ¡Wow! Y aquí en México, tengo entendido que cuando entró esto del Tratado de Libre Comercio, había un porcentaje que tenía que cubrir de cine mexicano aquí en el país. Cuando entró esto, bajó así radicalmente el tanto por ciento, entonces fue como Menos. Pero yo creo que, retomando el tema, yo creo que estamos en una muy buena época del cine mexicano, pero como todo en México, todo lo que es bueno no se reconoce aquí en México, ¿sabes? O sea, está Michel Franco, está Matt Escalante, Alonso Ruiz está Regadas, que han ganado en Berlín, que han ganado Palma de Oro en Cannes, pues está Rodrigo Prieto, que es el fotógrafo de Scorsese, está Lubeski, que lleva dos Óscares, Iñárritu, Cuarón, el Toro. Guillermo del Toro, y entre todos, digo, ellos son los más conocidos que bueno, es una punta de lanza, ¿no? En la que pues, hay que subirnos todos, porque ahí están poniendo el nombre de México en alto, y están haciendo, aunque tal vez no sea cine nacional, pero son mexicanos que al final de cuentas, pues sí te inspiran como mexicano, sí te inspira estar ahí, ¿no? O sea, como, no sé, si te gusta el fútbol y ves a Hugo Sánchez jugando en el Real Madrid, pues bueno, te llena de orgullo, ¿no? Y eso pasa yo creo que más bien es como la sociedad mexicana, ¿no? Es este reflejo, el arte es el reflejo de la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué consumimos? Somos un pueblo que consumimos tele. Entonces, ¿qué pasó? Se llevaron la televisión al cine, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema muy complicado, pero al mismo tiempo creo que estamos en una época muy bondadosa en la que podemos encontrar muchas alternativas para ver cine mexicano, ¿no? Por ejemplo, está esta plataforma que es como un Netflix que se llama Filmin Latino, y ahí puedes encontrar muchísimas películas mexicanas, latinoamericanas, que no vas a encontrar en Netflix, que tal vez no van a llegar a Amazon Prime, que no van a llegar a HBO, pero están ahí, ¿no? Filmin Latino está ahí, es una plataforma donde vas a encontrar películas mexicanas y que además te dicen, ¿no? Esta película, o sea, a veces hasta por secciones hay, ¿no? Películas mexicanas ganadoras de premios en Europa. Y entonces, bueno, o buscas el nombre de un director y te sale todo eso. Aquí. Entonces, pues me parece que también estamos en una época en la que sí podemos dar esa lucha, ¿no? En la que nada más no, o sea, tal vez en taquilla comercialmente, pues te van a comer, ¿no? Te va a comer Derbez, lo que está pasando con todos estos, pero sí hay mucha producción, ¿sabes? Sí hay mucha producción y mucho reconocimiento a nivel internacional. O sea, el cineasta mexicano es muy bien visto en el extranjero, es muy premiado, el cine mexicano es muy premiado, y pues cómo no serlo, ¿no? Somos un país que estamos llenos de mitologías, o sea, si nos pusiéramos a hacer
una película sobre los mayas, sobre los aztecas, sobre todo lo que pasa. Somos un país muy rico en geografía, en tradiciones, o sea, no puede ser que llegue Coco a decir que es lo más mexicano que va a haber cuando... Sí, no, claro que no, o sea, claro que no. Entonces, pues no sé, tenemos a Gabriel Figueroa, ¿no? Que fue de los primeros que empezó a poner el nombre de alto en México, poniendo estos paisajes preciosos mexicanos, estas nubes, estos... Con los limitantes de esa época, además. Claro, que además, es que yo no creo que sea tanto los limitantes, yo creo que más bien ahora nos preocupamos mucho por tener muchos juguetitos que por la historia, ¿sabes? Porque antes, o sea, está bien, no eran los limitantes, pero era, pues al contrario, no había tanta tecnología, entonces a ver que no se me ve la película, no estoy viendo eso, no es digital, no es eso, o sea, yo en mi experiencia, yo no podría haber hecho cine a la edad que empecé a hacer cine, si no existieran cámaras digitales, porque no hubieran tenido el dinero para poder comprar una película, para poderla revelar, para la moviola, para editarla, para revelarla, para todas las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, pues me parece que estamos en estos dos momentos en el que tal vez sí se está perdiendo mucho la historia, lo importante, o sea, la historia que vas a contar, pero al mismo tiempo también se están abriendo puertas para que gente empiece a hacer cine muy joven y también gente que tenga mucho que contar y de diferentes estratos sociales, ¿no? O sea, qué padre que haya películas que ya, no sé, que hayan nacido por cineastas de Tepito, sí, claro, o esta película, ¿no? Que sí está en Netflix, sí tuvo apoyo, pero se me fue el nombre, pero los cumbieros, estos cuates. Ya no estoy aquí. Yo no estoy aquí, entonces, bueno, son muchas historias que ya rompen el paradigma, ¿no? De lo chusco de México, de vamos a hacer una comedia romántica en la que vamos a contar albures y vamos a contar chistes y a decir 30 groserías, a veces sin siquiera sustento, ¿no? Bueno, creo que has tocado un punto muy importante, que es la historia, ¿no? El guión, ¿no? Lo primero es el guión, ¿no? Si no hay guión, no hay nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Que no existe mucha formación en guión como existe en otros países. Por ejemplo, Francia, que realmente es mi cinematografía favorita, Francia supo siempre que no podía competir con los presupuestos de Estados Unidos, igual Alemania. Entonces apostaron por las historias, apostaron por el guión y por la formación en guión, ¿sí? Hoy en día, con tanta tecnología, ¿no? Pues puedes encontrarte cortometrajes, por ejemplo, o videoclips que tienen, no sé, que tienen toda una serie de filigranas tecnológicas. Pero la historia, ¿dónde está la historia? ¿Qué me has contado? ¿Quién es el protagonista? No sé quién es el protagonista, ¿cuál es su objetivo? ¿Hay algún conflicto? ¿Hay algo que solucionar? Pues no. Entonces, es decir, las bases del guión que no se inventan, se aprenden. Uno tiene que formarse como guionista. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, pues en ese sentido, creo que hay una carencia en formación de guión. Hay algunas películas que empieza la película, no se les pasa, seguramente ustedes más que a mí, que empieza la película y 5 minutos y ya sabes en qué va a acabar. Porque son muy previsibles. Sí, claro, ¿no? Y la verdad es que también la sencilleza lo rico de un guión sencillo que te cuenta una historia o que te puede trasladar a la vida cotidiana de, no sé, por ejemplo, voy a hablar de Ladrón de Bicicletas. Una película en la que en realidad es algo muy sencillo. O sea, sí encontramos conflictos, están estos arcos por los que tiene que pasar el personaje, pero es una película muy bella en la que además te muestran cómo era la ciudad en ese momento, en esa época, ¿no? La crisis que estaba pasando en la ciudad, pues Roma, ¿no? Sí, parece, es una ciudad vieja. O sea, todo lo que está pasando en la ciudad, por lo que está pasando este hombre con su hijo, ¿no? Cómo va pasando por los callejones, por toda la desigualdad social, va esto, va. Entonces, es una película que realmente no tiene complejidades, no se complicaron en meterle cosas al guión que, o sea, no te complicas, ¿no? En producción no te complicas, es algo que ahí está, y eso es muy rico, ¿no? Imagínate, igual en México, cuántas cosas cotidianas no nos pasan, cuántas cosas no nos pasan a cada uno de nosotros todos los días saliendo a la calle en México, que podrás decir, esto es una película. Puede ser cine negro, ¿no? Exacto, exactamente, que fue lo que empecé diciendo.
somos coleccionistas de historias, todos nos gustan las historias. Y siento que nos hemos hecho, no nos hemos hecho, hemos ido perdiendo también lo crítico, ¿no? Antes estaba, no sé, La Ley de Herodes, que a mí me parece que es una gran película, Sí. y de repente también ya no encuentras estas películas tan críticas, ¿no? También ya se fueron suavizando, entonces, pues bueno, hay algo ahí, que hay una carencia en las historias que se están contando, ¿no? Que se están llevando a la masa, pues. Entendería por lo que dicen que el tema comercial es algo muy fuerte y tiene o sea, me parece hasta medio anacrónico, o sea, en el tema de me tengo que ocupar de la lana porque si no tengo el financiamiento no puedo generar película, tengo que pensar en que la película recaude para que entonces yo pueda, ¿no? Y que sea un negocio y que sea sostenible. Entiendo la parte comercial, pero como también entiendo que al mismo tiempo la parte comercial pues termina consumiendo N cantidad de posibilidades, o cerrándole, o haciendo un espacio muy delgadito a otro tipo de propuestas, a otro tipo de historias, a otro tipo de propuestas cinematográficas que pues no necesariamente son comerciales o no tienen actores comerciales, porque no tienen el presupuesto para pagarle a Eugenio Derbez o no tienen el presupuesto para pagarle a Antonio Banderas, ¿no? Y entonces pues traigo al actor Perenganito tal, traigo a la actriz Perenganito tal, y entonces a lo mejor pues me dan ese horario que tú decías, me ponen, pues no recaudé. ¿Cómo se puede equilibrar o buscar una posibilidad de solución? Porque pareciera que estamos entrampados y que en ese entrampamiento pues permanentemente seguiremos consumiendo pues lo que tú dijiste, me gustó como lo pusiste, de la televisión allá. Entonces ahora no se llama Cuna de Lobos porque era una novela y ahora te llamo la película Perenganito de tal. La gente va a decir, qué buena película. Pues, híjole, que yo tampoco. A ver, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que realmente ama el cine per se. Y hay otras personas que aman el cine, pero también aman mucho el dinero, ¿no? Entonces, existe cine de autor porque existe el primer tipo de personas, ¿no? Existen productores que saben que con esa película no se van a hacer ricos, ¿no? Pero la historia les atrapa, ¿no? Y es una manera de demostrar su amor por el cine, ¿no? Nos encontramos una película, por ejemplo, reciente, Sin señas de identidad, una película maravillosa, que nada tiene que ver con efectos especiales, ni con superhéroes, ni con enormes presupuestos, una película mexicana que por favor vayan a verla porque es maravillosa, Sin señas. Señas particulares, ¿no? Sin señas particulares, sí. Eso es. O películas como, no sé, El ombligo de Guillerani, de Xavi Sala, o películas como La jaula de oro, de Diego Quemada Diez. Películas que te atrapan porque el guión está bien escrito y ese es el primer paso. Yo nunca dejaré de insistir, ¿no? ¿Cuál es una de las soluciones? Las historias. Las historias. Apostarle a la historia. Si uno no se forma en guión, si no hay grandes escuelas de cine, pues el cine va a seguir de la misma manera, ¿no? Por otro lado, también tiene que ver con la educación. A los gobiernos les interesa mucho pues sacar dinero de donde sea, pero también se puede educar con el cine, ¿no? Desde la primaria, secundaria, prepa, se puede educar recomendando películas, haciendo cineforums en los colegios y no precisamente con películas comerciales. Sí, no llevando Cobra o Rambo y entonces el niño sale. Eso es. Y luego, bueno, también hay unas opciones que parecen un poco peregrinas, también se pueden probar y de hecho se han probado, ¿no? Pues que grandes actores de nuestra cinematografía bajen sus sueldos, ¿sí? Bajen sus sueldos, sean solidarios y hagan películas de autor. ¿Y qué pasa? La verdad es que pasa. También te encuentras a gente y a actores así. A mí me ha pasado que realmente es como impagable para ti. Te dicen, leen el guión, dicen, le entro, va. Entonces, yo creo que también, Pero regresamos a lo mismo, porque le dan para la historia. no, pero claro, y las historias son todo, pero también creo que para empezar a cambiar esto, primero tenemos que empezar radicalmente, ¿no? No hay una educación en la que realmente en el país pues puedas apreciar estas cosas, ¿no? No puedes, o sea, me parece que sí hay que hacer, son temas más políticos que realmente tal vez lo que podamos hacer nosotros como cineastas, ¿no? Porque al final de cuentas
hay un mundo, o sea, las películas que dijo La Jaula de Oro es una película hermosa en la que es un recorrido por todo el país, ¿no? Van en la bestia, recorriendo todo el país y es brutal, ¿no? Es brutal. Yo el año pasado estuve haciendo un documental sobre migración. Hay un albergue aquí en Metepec, en Pilares, que recibe migrantes. Entonces, también somos un país sumamente racista. Sí. Pero ahí te tocas con eso. Entonces, de repente, pues no te quieres identificar, ¿no? Como mexicano no te quieres identificar con los morenos. O sea, ¿y qué vas a ver? Pues vas a ver a estos güeyes que están güeritos, que son mexicanos y que van a hacer... O sea, tienen ojos de azul con todo. Claro, entonces, pues bueno, también es una forma en la que pues hay que educar, ¿no? Yo creo que es un problema más de fondo, o sea, es un problema más con nuestro... ¿Qué estamos haciendo como sociedad, no? ¿En qué nos estamos reflejando? Somos una sociedad que creo que somos muy clasistas también, en la que, pues bueno, no sé, solo porque lo hizo Cuarón, ¿no? En Roma, pero... Y vas y ves cómo hizo Nesa, ¿no? Y todas estas partes, y dices, ¡ay, qué bonito! Sí, pues lo está haciendo con una fotografía y con un presupuesto, pero bueno, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil esas historias. O ves esto, o ves justo que los morenos somos los policías, corruptos somos los... Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Están hasta estereotipados los roles. Sí, claro. Es muy verdadero. Y entonces, pues bueno, yo creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí más bien lo que quieres vender, lo que quieres ver. Al final de cuentas, pues la lección de meterte en una sala y cuando una película logra conectar, ¿no? Decía que te metes y por 2 horas no son tus problemas, ¿no? O sea, son los problemas de alguien más. Entonces te das cuenta que una película te atrapó, ¿no? Cuando estás angustiado, pero bueno, no estoy angustiado porque no he pagado mi renta, ¿no? Sino porque ese güey no va a poder pagar su renta, porque lo que está pasando. Entonces creo que por ahí va el tema, más bien de qué está pasando en México, ¿no? Entonces, pues bueno, hay alternativas, por ejemplo, yo que viví 7 años en la Ciudad de México, te das cuenta que hay foros muy alternativos en los que hay por ejemplo, el cine Tonalá, en el que hay películas mexicanas que les da de bajo presupuesto, en el que tal vez no les alcanza para ir al cine, por lo que sea, pero es un cinito que tiene su reconocimiento, entonces pues empiezan a haber muchas alternativas, ¿no? Entonces la Cineteca Nacional, ahora ya hay una Cineteca en Toluca que también tiene muy buena programación. También sería ver cómo hacerlo, ¿no? Cómo llegar, qué difusión tienen estos espacios, ¿no? Y aportando un poco a eso de que estaban comentando de las historias y del guión, y que tocaste el tema del realismo italiano, ¿no? O sea, si ellos lo pudieron hacer en la posguerra, o sea, con la ciudad destruida completamente, o en la Nouvelle Vague, ¿no? Que eran así, agárrate una cámara y sal a la calle y haz como puedes, ¿no? Y sáltate la continuidad. Bueno, pero hicieron mucho cine, ¿no? Y ahorita lo ves y es cine de autor, ¿no? Decía Godard que lo que necesitas para hacer cine es un arma, una actriz y una cámara, ¿no? Pero ¿Un arma? Ajá, un arma, sí. Un arma, una actriz y una cámara. No, corríjame, sí. Pero bueno, aportando a eso, ¿no? Las historias yo creo que sí son muy importantes, y también en cómo las cuentan, ¿no? Porque, por ejemplo, vi esta película de, ¿cómo se llama? Noche de Fuego, Tatiana Hueso, que habla precisamente de una problemática así muy fuerte, ¿no? De la sierra de Guerrero. O sea, se grabó en la sierra de Querétaro, ¿no? Por seguridad y esto, por supuesto. Pero habla de la sierra de Guerrero, ¿no? O sea, de cómo se roban a las chicas y el narcotráfico, y las amapolas y demás. O sea, fue como mi realidad mucho tiempo, porque yo soy de Guerrero, soy de Tierra Caliente. Y pues llegué acá a Toluca cuando estaba el sexenio de Calderón. O sea, imagínate, la guerra contra el narco y demás, y era así como brutal, ¿no? Entonces, a veces hay películas que son demasiado crudas, que dices, no, güey, por eso mucha gente les huye, ¿no? Diciendo, no, pues es que yo quiero ir al cine a olvidarme de mis problemas, ¿no? Eso también. Quiero despejarme, no sé, ¿no? No quiero salir más jodido. Ajá. Pero también el cómo lo cuentan, ¿no? O sea, porque hay temas que son muy relevantes como ese, o como el de Señas Particulares, que a mí se me hace una súper película. O sea, desde el nivel de producción y de cinefotografía y dirección. O sea, es una directora, no recuerdo cómo se llama la directora, pero sí es que también habla de una problemática de violencia, ¿no? Del país. Y
Y bueno, eso, ¿no? O sea, las historias, yo creo que historias hay en todos lados, desde que sales a la calle, desde que vas en el camión, desde que, digo, yo no siempre he estado haciendo cine también, dices, hay temporada en la que no tienes y dices, ¿qué hago, no? Pues me pongo a grabar eventos sociales, o me pongo a, no sé, lo que sea, ¿no? Y es como la mejor práctica si sabes observar, no solo mirar. Yo creo que es un trabajo como creadores, el saber observar más allá, ¿no? de los prejuicios y de saber entender los contextos de cada uno, ¿no? Me ha tocado grabar bodas en lugares así, que es el sonidero, así, todo, ¿no? Y un saludo para... No, y dices, güey, tienes la cámara aquí, ¿no? Porque no me vayan a dar un piquete o no sé, ¿no? Y bodas así muy espectaculares, en salones muy bonitos, o 15 años o lo que sea, o en lugares muy lejanos, que es un contexto completamente distinto a lo que tú vives, ¿no? Y el saber entenderlo y saber apreciarlo, pues es parte de saber contar las historias. Creo que va por ahí. Fuentes de inspiración, como estaba comentando el compañero, hay muchas. Hay fuentes de inspiración para un guionista, hay muchas. Claro. Pero lo que hay que hacer es levantar la cabeza, ¿sí? Y abrir los ojos. Levantar la cabeza y abrir los ojos, ¿no? En la Universidad Autónoma, en la UAM, pues, coordiné un diplomado de guión durante 6 años. Tuvimos 4 ediciones y desde el primer momento se les comentaba a los alumnos y a las alumnas, escribir un guión es muy difícil, ¿de acuerdo? Y si no os aplicáis, pues no llegaréis a buen puerto, ¿sí? En el diplomado se escribía un guión de corto y un guión de largo, duraba 2 años. Entonces, de los 20 alumnos que empezaban, pues al final acababan 8. Lo iban dejando porque no conseguían la disciplina que se requiere para escribir un guión, ¿no? O sea, no es fácil, desde luego. No, me queda claro. Y como ahorita dijeron, bueno, creo que en este episodio nos han dejado por lo menos un servidor, no sé qué piensen los conversadoras, pero hoy me quedo con una idea mucho más clara de lo que viene, o sea, de verdad, de lo que implica. La verdad tengo que decir, me gusta mucho el cine, pero desconocía muchas de las cosas que ustedes han mencionado el día de hoy y son muy importantes saberlas en términos de juicio, en términos de opinión, en términos de ibas a decir. Sí, más o menos, porque cuando empiezas a entender esas cosas, dejas de ver y te empiezas a fijar en dónde pusieron las luces, qué pasó, qué es la continuidad, y no empiezas a disfrutar las películas. A mí me ha pasado muchas veces que digo, ¿y dónde pusieron esa luz? O qué, ay, no, se equivocaron, y ya te quedas claro, y ya se toda la historia. Claro, o sea, es bonito cuando ya entiendes todo eso y empiezas, y logras ver una obra terminada y logras disfrutarla, creo que sí es muy satisfactorio. Pero también conocerlo por completo. Yo no quisiera cerrar el episodio sin antes, por supuesto, agradecerles su tiempo, de verdad, su valiosísimo tiempo, que lo valoro y lo valoramos muchísimo, toda la experiencia que tienen y todo lo que nos han narrado. Pero yo primero quisiera hacerte una pregunta muy particular, porque es una tontería, me vas a voltear a ver con cara de verdad me vas a preguntar eso, pero de veras no sabes cómo me llama la atención, porque creo que es una política, específicamente en España. Los títulos de las películas. Sale Rápido y Furioso. Y entonces en inglés se llama Fast and Furious. En México le ponen Rápido y Furioso. En España, A Todo Gas. Morbius. En México, Morbius. En España, El Mordidas. Te lo prometo. El Joker. Aquí Joker. Allá, El Bromas. Pero creo que eso es una política interna del gobierno español en el que el título tiene que ser en castellano, o por cómo está ese asunto. Porque pero en México también se... Hay algunos, pero de verdad bueno, a ver, aquí está padre, porque... En este caso, vamos, yo veo estos títulos de películas estadounidenses en inglés, sí. y en México, en Colombia, en Costa Rica, tienen diferentes nombres. Sí. Sí. Y nada tiene que ver incluso con... O sea, no es la traducción, ¿no? No es la traducción. A veces ocurre que el título no tiene una traducción directa, ¿sí? Puede ocurrir, ¿bien? Pero sí que existe una obligatoriedad, pero no te sé decir sinceramente de dónde viene el no traducir directamente. Claro es que no lo sé. Ahora, y aquí yo les preguntaría, ¿hay un departamento, hay un área gubernamental o algo o quién es el que dice se va a llamar así en otro idioma?
¿De dónde viene eso? Bueno, Sí, yo que el supongo que del marketing, ¿no? Ministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura, no, de Secretaría de Cultura, en colaboración con la empresa distribuidora y la empresa exhibidora. Ok. Pero la verdad es que ahí me estás pillando. Ahí. Fíjate, tengo que investigar, pero ahí me has pillado. Sí, que era un fenómeno que se da, por ejemplo, no sé, en los 80s, 70s, ¿no? Que tenías tu vinil de los Beatles y también todas las canciones venían en español Sí. por decreto de la Secretaría de Cultura, ¿no? O sea, Inclusive muchos de esa generación no te dicen la canción, Sí, 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 a ver. su nombre, te lo dicen en español. tócame en vez de Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. ¿no? Entonces, Muy buena rola. entonces, pues, Forma en el viento, ¿no? creo que más bien viene, y ahora en estos tiempos, o tal vez en español, hay cosas que no tienen traducciones directas, ¿no? Y también muchas películas en inglés son slangs o son cosas que se usan, o sea, no sé, como no manches Frida, pues a ver cómo la vas a poner en inglés. Ajá. O sea, tradúcela, pues no creo que. Estoy de acuerdo. No, y tiene que ver también, yo creo, estoy suponiendo, ¿no? De dónde viene la escuela y desde la realización, ¿no? Porque tengo entendido que en España, los planos, por ejemplo, pues en primerísimo plano, ¿no? O cuando aquí en la Escuela de México, pues muchos es en inglés, ¿no? O sea, te dicen, pues medium shot, mini shot, o insert, o close up, ¿no? Y en España, en Europa, tiene una forma muy particular de nombrarle a cada uno de esos, ¿no? Que nosotros tenemos pues, la escuela gringa. Pues más bien yo creo que cuidan mucho el lenguaje. Exacto. Por estar Bueno, pegado. Y creo que también es de ahí. Cuidamos mucho el lenguaje, pero por ejemplo aquí, lógicamente se dice Spider-Man, pero en España se dice Spider-Man. Pues sí. Así tendremos. Oigan, ya, para cerrar, esta es la pregunta, yo creo que más difícil de todas, porque ahí, y sobre todo ustedes que están adentro, han visto toneladas de cine. Vamos a ponerla en 3 películas. Y 3 de todas va a ser muy complejo. Pero así, las primeras y a lo mejor se van a quedar más en el tintero cuando ven el episodio dicen, ay, cómo no dije esta, pero 3 películas que tú recomiendes así ampliamente, que hayas visto hace muchos años, apenas ayer, 3 películas, que te hayan marcado, que no sé. Bueno, más que películas, a mí me han marcado directores. Ok. Sí, entonces, pues filmografías, no sé, cuando yo era más jovencita y empecé a adentrarme ya en los cineclubs y eso, pues me enamoré de determinados directores. Por ejemplo, me gustaba mucho un director estadounidense de cine independiente que se llama Alan Rudolph. Me gustaba mucho, me fascinaba, me quedaba en shock viendo a un director galés que se llama Peter Greenaway. En España pues me gusta casi todo lo que hace la directora Icía Goyaín, por ejemplo. Okay. Aquí en México, multitud de películas de Ismael Rodríguez, ¿sí? Y bueno, mi director favorito mexicano es Luis Estrada. Ok, buenísimo. ¿Ustedes? Qué difícil. Sí, Está complicadísima. Bueno, igual coincido en directores y en épocas. Por ejemplo, aquí yo tengo un fotograma tapado, ¿no? de El esqueleto de la señora Morales, que es una película así como mi top, ¿no? O sea, yo la conocí cuando era niño porque mi abuelo... No te lo hubieras tatuado. Ajá, mi abuelo veía así todo ese tipo de películas y le dije, wow, esto es como muy irreverente, ¿no? Para lo que suelen ver, ¿no? Que, es decir, órale, no hay charros cantando, ¿no? Están haciendo una crítica directa a la iglesia, ¿qué onda? O sea, para la época. Y dije, no, pues sí, fue como mi top, así de mucho tiempo en películas. Y directores mexicanos, Alonso Ruiz, bueno, Luis Palacios, Isaac Esban, Amado Escalante, y bueno, mexicanos que han estado que no han hecho cine mexicano propiamente, pero que son mexicanos. Pues sí, Guillermo del Toro, o sea, me gusta mucho su monstruosidad. Pues sí, me gusta la fotografía de Lubezki. Directores europeos, pues no sé, sería como ismos, ¿no? O sea, me gusta mucho la Nouvelle Vague, me gusta el expresionismo, el cine, ¿qué más? Es que hay un buen de cosas, te podría decir, me gusta tal de tal cosa, ¿no? Pero ahorita dijiste varias. Pero sí, ahorita ya te puedo decir eso. Yo me quedo con eso, porque si no, no te lo hubieras tatuado. ¿Estamos de acuerdo?
¿no? Efectivamente. Buenísimo. Ahorita que dijiste Cuarón, perdón, del Toro, hizo toda la parte de los monstruos, hizo esta producción española que se llamó El laberinto del fauno. Ganó el Oscar por La forma del agua. O sea, El laberinto del fauno a mí me parece una historia fabulosa y fantástica, y la puedo ver, y la puedo recontraver, y la puedo volver a ver, y salí enamorado. Me gustó 10,000 veces más El laberinto del fauno que La forma del agua. Sí, Sí, pero 10,000 veces más. los Óscares hay que entenderlos como un manifiesto muy político. Y comercial Y también. que ¿no? claro, o sea, combinó, tampoco soy muy fan de La forma del agua, pero me parece que están todos los ingredientes puestos para ser políticamente correcto, para ser inclusivo, para hablas de amor, hablas de todo. Entonces también, si nos guiamos por los Óscares, para mí desde mi perspectiva me parece algo muy peligroso pensar que esas son las mejores películas del año. Sí, de acuerdo. Ni siquiera sabrías si muchas de esas son tan buenas. ¿Cuáles serían las Me tres? estoy zafando de esa pregunta. De las tres. Creo que como fotógrafo me capturó y me cautiva mucho todavía Tarkovsky. Es un cine muy difícil de ver, muy complicado, pero hermoso. Me gusta mucho Bergman. Pues no sé, un poquito más actual. Me gusta mucho, una de mis películas favoritas es The Tree of Life de Terrence Malick, que está fotografiada por Lubezki. Yo soy más visual, como empecé con la fotografía y todo, entonces yo muchas veces, y la forma en la que hago cine, y la que a veces me cuesta trasladarlo a guión, es porque yo ya la tengo escrita, pero en imágenes. Seguro. Entonces, después trasladarla a palabras, a texto es un poco más complicado. Ya verán las cosas que hago. Entonces son muy visuales, pero bueno, pues la premisa del cine es show, don't tell, ¿no? Entonces, entre menos diálogo haya, pues tal vez estás logrando el cometido al mostrar, ¿no? Al enseñar, al hacer algo muy, muy pictórico. Entonces me parece que estos directores juegan mucho con la fotografía, ¿no? Bueno, más bien hacen de la fotografía un personaje dentro de la película. Entonces, me parece que hay un tipo que me parece, se llama Roy Anderson, que me parece un director que hace cosas brutales y que es un cuate que combina muchas cosas, es muy teatral también este cuadro. Entonces, no nos podemos acabar, ojalá y nunca me encasillen y diga, estos son mis favoritos, porque entonces dejaría de ver muchas cosas. Entonces, pues bueno. Ya llegaron otros dos directores. ¿Añadido? Por favor. Sí, bueno, pero se trata de un comercial. No, por Tengo que favor. hacer un comercial. Claro. Entre las películas que más me gustan son las que ha dirigido mi hermana. Ah, por supuesto. Entonces, bueno, pues ella ha dirigido 5 largometrajes, pero el comercial viene ahí. Y es que tiene una película en Netflix, ¿no? ¿Qué se llama? Mi hermana se llama Patricia Ferreira. Y su película se llama Timai rumbo a Vietnam. ¿Vale? Timai es el nombre de una niña vietnamita, rumbo a Vietnam. Y lleva 4 años en Netflix, así que Habrá creo que que ver es Vamos a verla al rato. una película, es una comedia, ¿no? Y bueno, yo espero que les guste. No, seguro que sí. Híjole, yo les agradezco. Creo que de todos los temas podemos estar mucho tiempo, pero de cine podríamos, y más con ustedes que saben desde las profundidades del cine que hay N cantidad de historias que seguramente se quedaron en el tintero. Yo les agradezco infinitamente que me hayan regalado este espacio, que nos hayan regalado este espacio con los conversadores, y quisiera comprometerlos, si ustedes no tienen ningún inconveniente, que hiciéramos una segunda versión de porque además platicamos muy sabroso y hay un montón de temas todavía mucho más interesantes e importantes que hablar del cine. Entonces, si me aceptan la invitación, Claro que posterior regresaremos, me va a encantar. Muchísimas gracias, me habría encantado conocerte. Alex, Muchas gracias. un gustazo. Querido Jorge, un gustazo, conversadores. Hasta la próxima. Muchas gracias.